Junto a la gruta de Mokattam, a las afueras de El Cairo, este rito se repite desde hace muchísimos años. Una ceremonia que apenas dura unos minutos, pero que marcará toda una vida. Empezamos a tatuar la señal de la cruz cuando el niño ha cumplido 40 días. Cuando bautizan al niño, porque ahora no duele como antes, ponemos anestesia local. Grupos de niños se arremolinan ansiosos junto al pequeño kiosco de Gerges Gobrial. Tatuamos la cruz con la bendición de Dios desde la época de las persecuciones romanas en Egipto. La idea viene de que cuando los padres morían como mártires, se preocupaban por sus hijos, por su futuro. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo van a saber que son cristianos cuando vivan en otro ambiente que los romanos? Y de ahí vino la idea de poner la señal de la cruz en su brazo, para que cuando fueran mayores y se preguntaran de dónde proceden, entonces entenderían que sus orígenes son cristianos. Cánticos religiosos inundan la noche en el anfiteatro de la iglesia de San Simón Tanner, en la colina de Mokattam. Los coptos conservan viva la llama de su creencia desde que, según la tradición, San Marcos revelara el Evangelio en el Valle del Nilo, en la época del emperador romano Nerón. Constituyen la mayor comunidad cristiana de Oriente Próximo y una de las más antiguas. Tienen su calendario e idioma propio, que ahora solo se utiliza en la liturgia. La palabra Egipto proviene de un vocablo griego que significa copto. Se consideran los descendientes de los primeros pobladores. Ahora son la minoría más numerosa del país. Su convivencia de siglos con los musulmanes pasa por uno de los momentos más delicados ante el auge del islamismo en la zona. Al término de la larga liturgia, algunos de los asistentes entran en trance. En Mokattam todos profesan gran fervor al padre Samán y todos conocen sus exorcismos. Muchos cristianos llegan desde otros barrios o incluso de otros países para asistir a este tipo de ceremonia. Una celebración entre religiosa y pagana en la que nos sorprende la presencia de algunos musulmanes.
que por enfermedades o problemas de difícil solución acuden también a él como a un santero en busca de milagros. Hay de todo. Hay cristianos, musulmanes, mucho de aquí y de allá. Porque el Mesías es para todos. Ama a todos sin distinción, cura a todos. Él no dijo que había venido para curar a unos y a otros no, sino que vino para todo el mundo. Quien cree eso consigue curarse. Cualquier persona puede ser poseída por el diablo. Pero tenemos el poder, y este poder está entregado a nosotros por decisión de Dios. Y el secreto de todo esto es Dios. Dijo Dios: sacad a los diablos en mi nombre. Poned las manos sobre los enfermos, y así se curarán. Y si habéis bebido un veneno mortal, no os afectará, porque todo está en manos de Dios. No soy yo quien saca al diablo. Lo hago en nombre del Mesías y la cruz del Mesías con su Espíritu Santo. Los coptos siguen sus costumbres y ritos propios, mezclando misticismo y cultura árabe. El culto a los santos está expresamente prohibido, aunque se pide su intercesión, y las iglesias suelen llevar el nombre de su santo patrono. Para ellos, la figura del sacerdote tiene un papel relevante. Poco inmerso en política, ejerce sin embargo de consejero en todas las facetas de la vida personal del creyente. Una especie de brújula en el caótico acontecer diario de este país que acaba de salir del letargo político a raíz de la llamada Primavera Árabe. Si la situación sigue así, no comeremos ni pan. Cada día hay cambios, manifestaciones y cambios en el gobierno. No hay gasolina. Que Dios nos ayude. Aún no he podido pagar los gastos del coche. El banco no espera. Todo el mundo exige dinero y hay muchos gastos. El coche, la casa, los profesores particulares. Si seguimos así, nos vamos a matar unos a otros. Estoy inquieto, como todos. Ayman, un taxista de religión copta, se sumerge cada día en el caótico tráfico del Cairo, donde millones de coches, con un constante sonido de claxon, se abren paso entre grandes avenidas sin ningún semáforo. En medio también de una gran nebulosa marcha este país, el más poblado y uno de los más estratégicos de Oriente Próximo, enredado en numerosos problemas que en este caso afectan por igual a musulmanes y cristianos. Antes había movimiento, turismo, teníamos más trabajo. Ahora nada de nada. Y siempre andas con mucho miedo. Incluso el cliente que llevas te da miedo. Igual alguien te saca una navaja para robarte el dinero que has ganado o te quita el coche y luego ¿qué? A Ayman y a Samia, su mujer, les preocupa el futuro en el Nuevo Egipto, el auge del Islam político. ¿Cómo va a afectar esto a los suyos, a su hija, una adolescente todavía, y a su pequeño de 11 años? Paseando por la ribera del Nilo, su familia es una más de las que intenta olvidar las dificultades diarias en sus pequeños ratos de ocio.
La comunidad cristiana en Egipto, unos 8 millones, ha ido menguando con los años por su baja natalidad y porque cada vez salen más cristianos del país, movidos sobre todo por razones económicas, aunque los últimos choques entre cristianos y musulmanes han hecho que algunos empiecen a pensar en irse si las cosas empeoran. En la vida cotidiana no hay aparentemente ninguna distinción. Su sentido nacionalista, como egipcios, supera cualquier diferencia. Su tradicional convivencia de hace 13 siglos no ha naufragado, aunque desde hace una década los conflictos interreligiosos se han recrudecido en este país, muchas veces por causas más políticas que religiosas. Este asunto no sale de Egipto, viene de fuera. Hay una mano que lo mueve desde fuera. Aquí la gente quiere vivir. Si yo no trabajo, no como. Es el sistema, como todos. Pero hay gente que recibe dinero. Recibe ayudas, financiación. Aquí todo el mundo sabe quién es quién. Reciben ayuda. No sé, de aquí, de allá. No sé la verdad de quién, pero de fuera, de Arabia o de Qatar. En esta popular barriada de la capital, como en muchos otros lugares de Egipto, musulmanes y cristianos viven puerta con puerta. La mejor amiga de Samia es su vecina musulmana, Muhammad. Las dos pasan mucho tiempo en el hogar, en el que siempre queda un hueco para visitarse, charlar y compartir vivencias. Más que vecinos, su relación es familiar. No he notado ningún cambio en la relación con mi vecina. Ella viene aquí, me escucha rezando, le gusta oírme hablar de nuestra religión. Estamos muy integrados. No noto diferencia entre nosotros. Son muy buenos, no discutimos. No son nada radicales. Son gente moderada, nada complicada. No son como estos fanáticos, que los hay, pero mi vecina no. Preguntar a qué religión perteneces es un asunto atrevido y casi siempre inoportuno en Egipto. A la mayoría no les gusta tampoco que les hablen de rencillas religiosas. Casi todos recurren a la convivencia entre vecinos como mejor ejemplo de la concordia. Yo llevo viviendo en este edificio más de 25 años. El marido de doña Shamia, mi hermana, vivía aquí antes de casarse, cuando era soltero. Y fíjate, la verdad, sinceramente, es un hombre respetable y tan educado. Incluso cuando bajaba las escaleras y alguna vecina tenía la puerta abierta, hacía un sonido, ejem, ejem, para que supieran que iba a pasar. Luego se casó con él, la hermana Shamia. La conozco hace más de 15 años. Hemos convivido juntas. Te juro que ella siente lo que yo siento. Se enfada cuando me ve enfadada. Se alegra con mis alegrías y se entristece cuando me ve mal. Yo padezco alergia, tengo débil el corazón y soy diabética. Cuando me viene una crisis en este sentido, la hermana Shamia es la primera en estar a mi lado. Samia lleva a sus hijos a un colegio público donde casi todos son musulmanes. El mejor amigo de John, su hijo pequeño, es también un niño musulmán, pero a pesar de ello, confiesa que en el cole también se producen episodios de discriminación religiosa. Una vez mi hijo me comentó que otro le dijo a su amigo que no jugara con él por llevar la cruz. Y el niño me lo comentó después. Claro que pasaba eso. Pero sobre todo pasa ahora, después de la revolución, ya que antes tenían miedo de decir o hacer algo así. Los cristianos suelen recibir clases de religión en las iglesias, ya que en las escuelas públicas estas clases no las dan profesores cristianos. Para Samia, el aumento de la intransigencia religiosa en el país se debe sobre todo a la entrada de los salafistas en la política.
Los salafistas son muy estrictos. Sus valores parecen ser los únicos. La Sharia, el islamismo. Quieren aplicar todo lo islámico en Egipto y eso no puede ser. Egipto tiene otros componentes. Tiene cultura faraónica, cultura copta. Pero ellos quieren invadirlo todo. Es demasiado. Pretenden anularnos y eso no vale. Parece que al final quieren que les dejemos el país y nos larguemos. Esta gente no tiene religión, ni fe, ni dignidad, ni honor. Lo que pretenden es crear un conflicto religioso. Lo que quieren es destruir al país con sus propias manos. Esta gente no es la gente correcta que tiene una línea. ¿Qué te puedo decir? Estos no son musulmanes, ni conocen el origen, las raíces y el sentido del Islam. Si realmente conocieran su religión, no actuarían así, no crearían estos problemas. El barrio copto donde históricamente vivieron está presidido por varias iglesias. Aquí, según la tradición, se refugió la Sagrada Familia de las persecuciones de Herodes. Ahora es uno de los lugares de interés turístico. La construcción de templos cristianos ha sido otro campo de batalla de la convivencia entre musulmanes y cristianos. Las numerosas trabas a la hora de construir o incluso reformar una iglesia. La policía custodia el lugar, pero desde hace tiempo los coptos no confían en las fuerzas del orden, a las que acusan de mirar hacia otro lado cuando se producen enfrentamientos confesionales. Los cristianos se quejan también de su pasividad ante un fenómeno que, según ellos, está creciendo últimamente: el rapto de jóvenes cristianas a las que convierten a la fuerza al Islam. Los musulmanes aseguran que en la mayoría de estos casos se trata de chicas que han huido voluntariamente de sus casas por problemas familiares o para casarse con musulmanes. Ha habido casos en los que se ha obligado a cristianos a retirar las cruces de edificios. Otros casos en los que se han producido agresiones verbales a chicas cristianas por ir vestidas de manera normal. Y lo peor de todo es que cuando lo denunciamos a la policía, no hallamos ningún tipo de colaboración. Nabil Gabriel, abogado copto, se ocupa de muchos de los problemas de esta comunidad y ha llevado gran parte de estos casos de supuestos secuestros, que han sido otra chispa más que ha prendido entre las dos comunidades y que ha producido graves choques y enfrentamientos entre ambos. Pero uno de los asuntos que provoca más pasiones y violencia entre musulmanes y cristianos son las conversiones, algo inaceptable para ambos y que ha ocasionado el mayor derramamiento de sangre en el último año. Este abogado ha llevado también uno de los casos más mediáticos y controvertidos, el de Camila Sejata, esposa de un sacerdote copto supuestamente convertida al Islam, que provocó la muerte de 12 coptos en los enfrentamientos que se produjeron en una iglesia de El Cairo. Lo que nos sorprendió es que los salafistas, casi 4.000 salafistas, rodearan la catedral. Querían atacarla con el pretexto de que la iglesia tenía retenida a Camelia, porque se había convertido al Islam, aunque sé que no, ya que yo fui su único abogado. Tengo su declaración, una autorización oficial de ella, y dije eso en el tribunal, que yo soy su representante legal. Les dije que sigue siendo cristiana. Tengo fotos con ella y con su marido y sus hijos, y a pesar de eso los salafistas seguían insistiendo con fuerza, y al final Camelia fue al tribunal a decir esto, pese a que no fue citada para eso. La luna y la cruz, que fueron iconos de la unión durante las revueltas, empezaron de nuevo a separarse en este país de gran religiosidad, donde la mayoría es musulmana suní
y donde la Constitución reconoce que la religión del Estado es el Islam y la Sharia o ley islámica la principal fuente de legislación. Crearon esa especie de unidad en la sociedad. Pero después de esto, la tensión que había de años y años apareció de nuevo. Y no hay duda de que algunos de los eslóganes religiosos de los hermanos musulmanes y de los salafistas contribuyeron a aumentar el fanatismo de ciertos musulmanes y crearon tensión y miedo entre los cristianos. El factor clave para el aumento de los salafistas, de ellos y sus seguidores, es la familia saudí, el dinero saudí. Sabe que el 40% de la población está bajo el umbral de la pobreza. Así que es muy fácil comprar sus votos. Los musulmanes siguen mirando a los cristianos como a los occidentalizados del país, los mimados por Europa y Estados Unidos, una clase privilegiada, los que más dinero tienen, mientras los cristianos denuncian discriminaciones en su vida cotidiana y el hecho de no poder todavía optar a muchos puestos dentro de la administración. Los cristianos tienen más dinero que el resto de los egipcios porque desde el comienzo de los 60 y 70 ellos se dieron cuenta de que no tenían posibilidades en el gobierno, optar a puestos altos, ni en el ejército, ni en la universidad. Así que tuvieron que dedicarse a los negocios. En Samalek, otro barrio cairota, donde se alojan familias con mayor poder adquisitivo, musulmanes y cristianos se cruzan también por la escalera. Las diferencias religiosas se difuminan entre los ricos o los que poseen mayor nivel de estudios. Estas dos familias de diferentes creencias han visto juntas crecer a sus hijos y nacer a sus nietos y han compartido momentos de felicidad y de tensión. Durante la revolución, nuestros vecinos solían venir a casa de noche y estábamos todos juntos, porque afuera no había seguridad. Así que ellos se pasaban aquí o nosotros nos pasábamos a su casa para estar los unos con los otros y así protegernos hasta que sentíamos que todo estaba tranquilo y ya no pasaba nada. Solían venir aquí casi todos los días. A veces nos saludamos por teléfono, otras vamos a la casa, depende. Nos gusta celebrar juntos porque somos una nación. Juntos como la familia Fauzi Jalil, pero no revueltos, porque otro de los temas tabú para ambas creencias es el matrimonio entre miembros de diferentes religiones. La sociedad egipcia en general es muy religiosa. Sean coptos o musulmanes. Así que los coptos, que en su mayoría somos ortodoxos, no aceptamos a ningún musulmán en la familia. Y esto es una cosa muy severa. Y a la vez es muy extraño que ocurra. Enseñamos a nuestros hijos que no hagan esto, que se acerquen más a la iglesia para prevenirlo, que no se sientan atraídos por la otra parte. Y esto es así en las familias de clase alta o más humildes. El matrimonio mixto sí es un problema para los musulmanes y para los cristianos. Los cristianos no aceptan que su hija se case con un musulmán, ni tampoco puede una musulmana casarse con un cristiano. No se acepta, ni en la religión ni en la cultura. Nos queremos, tenemos buenas relaciones, pero casarse no.
Aunque un musulmán puede casarse con una cristiana, de acuerdo con nuestra religión y con la ley, esto se acepta, pero culturalmente también está mal visto. Un cristiano que se enamore de una musulmana o viceversa puede repetir el dramático final de Romeo y Julieta. Algunas mujeres han sido asesinadas por sus propias familias por haberse convertido. Tanto ahora como durante el régimen de Mubarak, muchos hacen la vista gorda a estos crímenes para no provocar más tensiones. Eso solo ocurre en lugares apartados en Egipto. Suele suceder en lugares recónditos de Egipto y con gente que no tiene ninguna educación. Pero sí, se les abandona. No se tiene ningún contacto más con ellos. Los nietos de Jalil, como hicieran sus hijos y la mayoría de los coptos en Egipto, también estudian en un colegio cristiano, colegios privados y por tanto de pago. Hala, la vecina, aunque es musulmana, estudió en un colegio cristiano y lleva también a sus hijos allí, porque considera que tiene mejor nivel educativo y las clases no están masificadas. Para ella, que viste a la manera occidental, la religión es algo que queda reservado a la esfera privada. Yo no me pongo el velo y no creo en eso. Yo creo en lo que está en tu corazón, cómo te comportes con la gente. Eso es lo que cuenta y eso es lo que Dios nos pide. Ser buena gente en nuestro interior. Lo de fuera es libre. Si me quiero cubrir, me cubro. Si no quiero, soy libre. En muchos lugares de culto, los coptos se descalzan para celebrar algunos sacramentos, como los musulmanes cuando entran en la mezquita. A diferencia de los católicos, la Iglesia copta ortodoxa considera que la sustancia humana de Jesucristo ha sido absorbida por la divina y por tanto en Cristo no hay más que divinidad. La mayoría de los coptos pertenecen a esta Iglesia copta ortodoxa, pero en Egipto llaman coptos a los seguidores de las diferentes ramas, evangelistas o católicos coptos. Como la mayoría musulmana, la Iglesia copta se ha vuelto también mucho más conservadora en las últimas 3 décadas. Al igual que los musulmanes, hacen ayuno. En su caso, no comen ningún producto de origen animal durante 210 días al año. Realizan la circuncisión a los varones, aunque no es obligatoria. Oficialmente no se pronuncian sobre el aborto. Sus sacerdotes, salvo los monjes, se casan, pero al contrario del Islam, los coptos no admiten el divorcio, motivo por el cual se producen algunas conversiones interesadas. Hay casos. Como no tenemos legalizado el divorcio, solo en caso de adulterio, pues algunos se convierten para poder divorciarse, pero son muy pocos. Como dice el Evangelio, si dice no al divorcio, no nos divorciamos. Lo que se debe hacer si hay problemas es volver a Dios. Así será gente buena y controlará a su mujer. O su mujer le controlará a él. Zarayeb, más conocido como el barrio de los basureros, una de las zonas más pobres de Mokatán, uno de los pocos barrios marginales coptos y de los escasos habitados mayoritariamente por cristianos. Sus vecinos no han tenido más remedio que acostumbrarse a la suciedad y malos olores, ahora con los desperdicios, antes además con los cerdos que poblaban este gueto del Cairo y que fueron sacrificados por orden del gobierno por razones sanitarias.
Pero con las basuras han aprendido una nueva forma de vida. Aquí todo se recicla, un negocio que genera otros negocios. Muchas de estas familias se mantienen con menos de 200 euros al mes. Ashraf reside en este mismo lugar desde hace 15 años y asegura que el barrio ahora está mejor que cuando llegó, aunque sigue teniendo muchos problemas. El trabajo ha bajado y parece que todo está parado. Y la exportación de la que muchos dependen también. La cosa aquí en toda la zona no anda. En esta planta de reciclaje de plástico, cuyo propietario es cristiano, trabajan normalmente 15 personas, 10 cristianos y 5 musulmanes. Los 2 trabajadores que hoy están de guardia nos dicen que nunca han recibido algún curso sobre reciclaje y tampoco disponen de métodos de protección ni equipamiento. La barriada es como una pequeña ciudad donde todos se conocen. El viernes, día festivo para los musulmanes, suele ser también jornada de descanso para los cristianos, aunque ellos celebren el domingo. En Egipto, las Navidades son fiesta oficial. Ambos celebran, casi sin darse cuenta de ese componente religioso, las fiestas de ambas creencias, el Eid o final del mes del ayuno musulmán o la Pascua cristiana, ritos que son ya más parte de la cultura y la tradición del país. Esta panadería no tiene nombre, pero todos la conocen aquí. Es uno de los locales subvencionados por el gobierno, gracias al cual pueden autoabastecerse de uno de los productos de primera necesidad, que a veces constituye, junto a un vaso de té, el único sustento en muchas horas. Said, que antes de trabajar en este horno de pan recogía basura, recuerda los días de la Revolución. Como algunos coptos que siguieron los consejos de su fallecido papa Senuda III, no fue a la plaza de Tahrir. Said piensa que esta revolución ha tenido sus pros y sus contras. Lo peor es que hubo gente que abandonó su trabajo y ahora no encuentra nada. Jóvenes que lo han perdido o han muerto y otros no tienen ni para comer. Yo creo que la situación aún no está del todo asentada. La unión de cristianos y musulmanes durante aquellos días fue una de las cosas que más le impactó, aunque luego tuvo que presenciar en este mismo barrio uno de los peores enfrentamientos entre las dos comunidades desde la caída de Mubarak. Una historia que comenzó como otras muchas, esas difíciles relaciones de las que el ciego Cupido no entiende. Una musulmana que al parecer se enamora de un cristiano, la quema de una iglesia y las venganzas posteriores. 13 muertos, cristianos y musulmanes. Hubo gente que bajó aquí a Mokattam. No había seguridad. La gente se peleó. Murieron 9 niños. Los que vinieron en realidad eran matones, armados con palos y navajas. Se metieron en medio, incluso detrás de los tanques. Lo que querían era armar jaleo entre cristianos y musulmanes. Y la verdad es que nosotros no tenemos problemas. Todos somos una mano, única, unida. Y así le pido a Dios que sigamos. Mohammad lleva en este barrio toda su vida y trabaja con su padre en el negocio del alabastro. Es de los pocos musulmanes que residen aquí. Es mi vecino, el más próximo, incluso más que mi hermano, al que veo menos. Los dos somos como si fuéramos uno. Mohammad trata con muchos cristianos porque la mayoría de sus clientes son de esta religión. Hay musulmanes fanáticos, pero también hay cristianos fanáticos. Y eso no solo pasa en Egipto.
sino en todo el mundo. Pero todo depende de los hombres en sí, sean cristianos o musulmanes. No hay terceras partes. Cualquier problema se produce por los hombres, pero también hay que decir que hay problemas y se pelea la gente musulmana entre sí. Lo que pasa es que eso no sale en la prensa, y cuando hay una agresión entre un musulmán y un cristiano, los medios de comunicación lo enfocan siempre desde otro punto y hacen una montaña. A orillas del Mediterráneo se alza la mítica ciudad donde fijó su residencia Cleopatra. El Patriarcado de Alejandría fue el centro cultural más grande de la antigüedad y primer centro intelectual de la cristiandad. Desde su fundación por Alejandro Magno, ha intentado ser el puente de unión entre Oriente y Occidente. Esta ciudad, que se ha convertido en uno de los bastiones de la hermandad musulmana, es también uno de los centros más importantes de la comunidad copta. La vecindad entre musulmanes y cristianos se refleja también aquí en los edificios. En el barrio alejandrino de Sidi Bisher, esta iglesia se encuentra justo enfrente de la mezquita, un lugar donde se comparten las llamadas a la oración del muaddin con las campanas que inician la liturgia. Unos minutos después de la medianoche del primer día del año, cuando miles de fieles se congregaban aquí, después de la celebración de los actos religiosos, entre despedidas y buenos deseos para el año nuevo, se producía uno de los atentados más sangrientos en Egipto y el más grave sufrido por la comunidad copta en este país. Mi marido falleció. Una de mis hijas, Nadine, estuvo a punto de que le amputaran una de sus piernas. La otra fue alcanzada por la metralla. Por lo que a mí respecta, sufrí un golpe en la cabeza, rotura del hueso debajo del ojo. Explotó la retina del ojo y la explosión afectó también a mis oídos y al nervio. Desde entonces, esta mujer, como otras víctimas del atentado, empezó un largo calvario entre tristes recuerdos y visitas a médicos y hospitales. Su hija pasó varias veces por el quirófano, operaciones que ha tenido que pagar sin ninguna indemnización, solo con la ayuda caritativa de miembros de la comunidad residentes fuera del país. Unas navidades que nunca olvidarán, envueltas en luto y tristeza para los egipcios. La muerte de 21 personas y cerca de un centenar de heridos conmocionó a todos por igual. Nadie podía comprender por qué se producía esta barbarie, un coche bomba, un terrorista suicida, un crimen que nunca se ha llegado a aclarar. Todos se solidarizaron, sin excepción. Pero lo que nosotros buscamos y nos preguntamos después de 1 año y medio es, ¿qué ha hecho el Estado? Nada, no ha hecho nada. Y Dios no deja las cosas así. Y la verdad saldrá a la luz. Según la Constitución, en Egipto están prohibidos los partidos religiosos. El Partido de los Hermanos Musulmanes tiene entre sus filas algunos cristianos y, curiosamente, su vicepresidente es un copto. Pero la mayoría de los cristianos milita en partidos de izquierda y laicos. Uno de sus objetivos es frenar el continuo avance del Islam en la política. Estamos trabajando en temas muy diplomáticos, como el desplazamiento forzoso de familias cristianas.
que han tenido que trasladarse de un lugar a otro. Y hemos tenido éxito en prevenir estos hechos, cosas que eran comunes en la época del régimen de Mubarak o de Sadat. Los coptos tienen su propio papa, que reside en este recinto de El Cairo y que, según su creencia, es elegido por Dios a través de las manos inocentes de un niño. Con los ojos vendados, saca el nombre de una urna en la que figuran 3 candidatos, elegidos previamente por obispos y monjes. El nuevo papa deberá enfrentarse a cuestiones más políticas que su antecesor. Los coptos exigen que se anule la confesión religiosa del carné de identidad, ya que al hacerse pública son rechazados en puestos administrativos o de responsabilidad. Facilitar la construcción de templos cristianos, pero sobre todo la igualdad de derechos, que evite que se reproduzcan conflictos que atenten a la propia unidad egipcia. Todavía pienso que la democracia ganará. Todavía creo que van a crecer las fuerzas seculares, que van a aumentar sus representantes y su credibilidad, y que el fundamentalismo islámico irá cambiando hacia un partido como el turco, o si no, todos vamos a perder. De religión presbiteriana, esta mujer menuda y llena de vitalidad es un ejemplo de convivencia destinada a conseguir un gran objetivo. Dedica su vida a intentar solucionar los graves problemas de los discapacitados en una sociedad plagada de dificultades. Nominada al Premio Nobel de la Paz en 2005 por esa labor que inició poco después de sufrir la triste experiencia de ver a su hijo maltratado en una comisaría. Dios me ha dado un hijo discapacitado para enfrentarme a este problema. Así puedo aconsejar a otros padres. Dios me ha dado la posibilidad de trabajar en buenos puestos y grandes compañías. Así, he aprendido cómo dirigir y administrar y me ha dado las posibilidades económicas para tener un centro como este. Ha hecho de su fe el motor de su lucha y ha conseguido que este problema, que hace unos años era un asunto totalmente marginal en Egipto, sea tenido en cuenta. Ahora su prioridad es lograr que estos chicos puedan recibir una pensión. Ahora estos niños discapacitados pueden ir al colegio, tanto en escuelas públicas como privadas. Antes he pasado por muchísimas dificultades. Por ejemplo, para que tengan un carné de identidad. Las caudalosas aguas del Nilo, de las que según la Biblia y el Corán fue rescatado Moisés, atraviesan silenciosas este inmenso país envuelto todavía en grandes incógnitas. La convivencia religiosa será una de las brújulas que indique hacia dónde se dirige el futuro de esta nación, por la que millones de egipcios lucharon con una sola voz en la mítica plaza de Tahrir.